Vamos a empezar creando una nueva base de datos del ejercicio número 1 que se llama contactos personales. Una vez de que hemos arrancado el Microsoft Access, disponemos de varias formas de crear nuevas bases de datos. En este caso vamos a arrancar con una base de datos en blanco. También podríamos usar unas planillas preparadas o unas plantillas de ejemplo o aquellas que nosotros habíamos preparado previamente. Sin embargo, vamos a crear una base de datos en blanco y en este sector vamos a colocar el nombre de la base de datos. Se nos pide que creemos la base de datos que tenga un nombre, el nombre contactos personales. Entonces escribimos contactos personales. Ok. Y debemos indicar en qué lugar vamos a guardar el documento. En este caso, por defecto, quiere guardar en la carpeta documentos. Vamos a corregir esta ubicación haciendo clic en la carpeta que está a este costado. Un clic. Y se abre un explorador. Y vamos a ubicar, en este caso, el pendrive, disco F. Y ponemos aceptar. Listo. De esa manera tenemos el nombre de la base de datos que va a ser contactos personales, a la que ya se le ha agregado la extensión del archivo de Access 2010, que es ACCDB, Access Database, y el lugar donde se va a crear la base de datos, que es la unidad F. Con esos dos datos basta con apretar el botón crear, un clic ahí, y ya se crea nuestra base de datos. Como apreciarán, tenemos acá una tabla creada por defecto por el Access, ¿no? La tabla 1, bueno, es una tabla creada, decía, por el Access de manera automática, que se le puede cambiar el nombre, por supuesto. Al mismo tiempo que se crea la tabla 1, se crea también un campo que se llama ID, ¿ya? Que corresponde a identificador, o si gustan también código, un identificador que identifique cada registro que vayamos a ingresar a esta tabla. Vamos a dejar por ahora este campo ID, y acá donde dice haga clic para agregar campo, hacemos un clic y vemos de que tenemos una lista de tipos de campo. Es decir, una tabla tiene diferentes campos y cada campo contiene un dato con un tipo determinado. Por ejemplo, puede ser tipo texto, tipo número, moneda, fecha, etc. En este caso, para la tabla contacto se nos pide agregar el nombre del contacto. Entonces, el nombre es de tipo texto. Entonces, en esta lista vamos a añadir un campo tipo texto. Entonces, hacemos clic, seleccionado texto, y ahora sí podemos darle el nombre al campo. Será el campo nombre. ¿Ok? Damos enter y ya queda preparado. Y bueno, nos está pidiendo el siguiente campo. Vamos a volver por un momento a este campo nombre, seleccionándolo con un clic. Y veamos de que acá está seleccionada la ficha campos y tenemos las propiedades asociadas a este campo que estamos seleccionando. Por ejemplo, acá un dato muy importante es el tamaño del campo. Por ahora, por defecto, el tamaño que se está designando es de 255. Significa que voy a poder escribir yo 255 caracteres alfanuméricos y también con símbolos. Pero vamos a corregir esto porque un nombre no necesita tanto espacio. Vamos a colocarle, digamos, unos 50. ¿Por qué colocamos 50? Porque puede existir un nombre un poco largo, ¿no? O inclusive hay personas que tienen doble nombre o hasta triple nombre, ¿no? O también tienen apellidos compuestos. Entonces, ahí se hacen nombres un poco largos. De todas formas, más adelante, si necesitamos más espacio, podemos volver acá y aumentar el tamaño del campo, ¿no? Lo crítico sería reducir el campo, porque si reducimos un campo ya definido antes, es posible que podamos cortar algunos nombres que ya tengan esa extensión máxima, ¿no? Ok, entonces una vez que estamos poniendo 50, hacemos enter y ya está. Vamos a crear el siguiente campo, haciendo un clic. Y en este caso, el campo que tenemos que agregar es la dirección de la persona, del contacto que vamos a agregar. Entonces, la dirección también es un campo tipo
texto, por lo que escogemos texto y vamos a ponerle dirección. Ok, enter. Volvemos a seleccionar el campo dirección y vamos a corregir el tamaño. Yo creo que unos 80 caracteres es suficiente para detallar una dirección, ¿no? Una vez enter y venimos a crear un campo más, que sería el campo teléfono. Los campos teléfono son numéricos, ¿no? Por ahora vamos a colocar número porque también se puede colocar tipo texto, porque no va a afectar a ello, ¿no? Porque en algunos lugares se especifica siempre guiones para indicar zonas, ¿no? Por ahora vamos a dejarle el número y colocamos el nombre del campo, teléfono y enter. Ok. Muy bien, ya tenemos creada la base de nuestra tabla. Ahora queda guardar la tabla para darle un nombre. Entonces, para poder guardar tenemos tres formas de hacerlo, básicamente. La primera es venir hasta acá al botón de guardar. Hacemos clic y nos impide que ingresemos un nombre para guardarlo. La opción 2 es cerrar, es la tabla esta, y al cerrar nos va a pedir que le demos un nombre a la tabla, ¿no? Y la tercera forma es, apuntando acá a la pestaña de tabla 1, clic derecho, guardar. Inclusive tenemos una cuarta forma que es usando el teclado, una abreviación de unas teclas abreviadas, control G, ¿ya? Que nos indica al apuntar acá. Veamos, apuntamos acá, control G, ¿no? Entonces, veamos acá, una vez más, botón derecho, guardar, y le ponemos el nombre a esta tabla que es contactos, aceptar y ya está guardada nuestra tabla. Vean de que se ha corregido el nombre de la pestaña y también acá el objeto tabla asociado. Y empezamos a agregar los campos de manera directa, simplemente haciendo un clic y vamos poniendo algún nombre. Dirección. A esta altura podemos ver de que tenemos muy poco espacio para visualizar los datos. Y simplemente venimos acá al medio de los dos campos y vemos que el cursor cambia de forma y simplemente tenemos que hacer un clic y arrastrar. Pues clic y arrastramos para darle más espacio. Lo mismo aquí a la dirección. Perfecto. Un poco más. Y un teléfono. Perfecto. El campo ID es un campo, vamos a seleccionarlo, especial. Este campo ID, si lo seleccionamos, podemos ver de que el tipo de dato asociado es autonumeración. ¿Qué significa autonumeración? Que de forma automática se va a colocar un número, ya que es secuencial. En este caso parte en el 1, el siguiente va a ser el 2, el siguiente el 3, etcétera, ¿no? Este campo no lo podemos modificar porque es un campo automático, de numeración automática, ¿no? Entonces venimos al siguiente registro, colocamos un nombre y observen que ni bien escribo se ha creado un nuevo identificador, ¿no? Que tampoco lo voy a poder modificar, ¿no? Entonces seguimos. Vamos a la dirección. Una preguntita ahí, y en el autonumérico se puede poner otra cosa. Aquí se usan los números. Bueno, acá hay una pregunta que me dice, ¿puede haber otra cosa diferente a autonumeración? Sí. Puede ser que el número automático sea en este caso incremental, que parte desde el 1, o puede ser aleatorio, es decir, un número cualquiera, entre el 1 y un trillón más o menos, aproximadamente. ¿Ya? Hay esas opciones también. Que no las vemos en esta primera pantalla, que la vamos a ver en ejercicios posteriores. Bueno, seguimos, otro nombre.
Padilla. Y un registro más. Mi nombre, Vladimir. Vladimir Avilés. Barcaya. De la vida. Ok. Dirección. La reina panamericana. ¿Mm? Panamericana. Panamericana. Número. 10. Ok. Muy bien. Con esto hemos concluido de crear una tabla de contactos con todos los campos mencionados. Si deseamos podemos cerrar la tabla desde acá. Bueno, en este caso nos pide que guardemos los cambios, pero se refiere a los cambios del ancho de las columnas, no así de los datos, porque cuando uno coloca los datos, inmediatamente se van guardando. Ponemos sí, y la tabla está contenida en este icono de contactos. Entonces basta con hacer doble clic para poder recuperar nuevamente la tabla.